Bueno chicos, el tema de hoy va a ser síndromes mieloproliferativos crónicos y la razón de esto es porque en este tema se engloba la leucemia mieloide crónica, que en teoría debería ser el siguiente tema, pero al ser englobado en este grupo de patologías vamos a llevar el orden. Entonces vamos a tener que el concepto es una panmielopatía clonal, donde hay unas características que se dan por la proliferación excesiva de las series hematopoyéticas, y eso lo podemos constatar en sangre periférica o en médula ósea. Estos síndromes mieloproliferativos crónicos han ido evolucionando con el tiempo y tenemos ahorita síndromes clásicos, que son los que vamos a estudiar, y síndromes no clásicos. Dentro de los síndromes clásicos, una manera de clasificarlos es como se los estoy presentando. Sabemos que tenemos serie roja, tenemos serie blanca, tenemos serie trombocítica y tenemos una médula ósea. Entonces, en cada uno de estos aspectos tenemos un síndrome mieloproliferativo crónico. Para la serie roja vamos a tener la policitemia vera. Para la serie blanca, la leucemia mieloide crónica que les había comentado, y para la serie trombocítica, la trombocitosis esencial. En la médula ósea vamos a tener algo que se llama mielofibrosis con metaplasia mieloide. Lo vamos a ver más adelante. Y posteriormente hay varias que se engloban en los no clásicos, y nada más para darles un ejemplo tenemos la mastocitosis sistémica, que son enfermedades un poquito más raras que no vamos a tocar porque no entra en el temario. Después de que ya tenemos la clasificación, nos vamos a las alteraciones genéticas, que son recurrentes. Y vamos a empezar con la mutación del famoso JAK2, que tiene que ver con la quinasa de tirosina o la sinasa de tirosina. Esta mutación JAK2 va a estar aproximadamente en el 95% de los casos de policitemia vera y en el 50% de los casos de trombocitosis esencial o mielofibrosis y mielofibrosis. ¿Cuál es la función de esta JAK2? Bueno, va a hacer que haya un aumento en la diferenciación hematopoyética, va a hacer que las células tengan resistencia a la apoptosis y va a hacer que aumente la masa eritrocitaria. Y aquí un punto muy importante es que no pide la ayuda de la eritropoyetina, y eso es importante para los diagnósticos diferenciales. Entonces prácticamente JAK2 la vamos a asociar casi 100% a policitemia vera. Y recordar que no pide la ayuda de la eritropoyetina para aumentar la masa eritrocitaria, como sucede en condiciones normales. Después tenemos un gen de fusión, que es el famoso BCR-ABL1, que es el resultado de una translocación que ya habíamos visto, que es la translocación 922, o más bien conocido como cromosoma Filadelfia, como el quesito. Entonces, esto es muy importante y es muy característico de la leucemia mieloide crónica. Entonces, esto nos va a servir más adelante. ¿Qué hay en presencia de esta alteración? Pues bueno, va a facilitar la proliferación de la serie mieloide y va a inhibir la apoptosis. Posteriormente tenemos otra mutación, que es el MPL, que es la mutación del receptor de trombopoyetina. Lo que va a hacer es que va a aumentar, induce la formación de citocinas y da una hipersensibilidad en la médula ósea al factor de crecimiento de los megacariocitos o trombopoyetina. Entonces esto es lo que va a hacer. Va a haber un aumento en la sensibilidad a TPO o a trombopoyetina. Entonces eso sería como la introducción de los síndromes mieloproliferativos. A seguir, nosotros tenemos aquí la policitemia vera. Esta policitemia vera, recordándoles, es de la serie roja. Y la definición como tal es que va a haber un aumento en la eritropoyesis normal, pero no va a usar los mecanismos normales. Hablando de esos mecanismos, pues es la eritropoyetina.
Al tener esta mutación JAK2 aquí, vamos a tener una panmielosis, es decir, el gen JAK2 afecta a toda la hematopoiesis, pero con predominio de la serie roja. Y para recordarles que en este caso nosotros no vamos a usar la eritropoyetina, que como sabemos viene de las células renales y que en condiciones fisiológicas estimula la producción de células rojas. En este caso, la eritropoyetina no nos va a servir. Entonces, ese es uno de los diagnósticos diferenciales con eritrocitosis, que la eritrocitosis sí conlleva un aumento de la eritropoyetina, pero aquí no lo hay. Posteriormente les puse una escalerita porque en el curso clínico de la enfermedad lo marca como una historia trifásica. Primer escalón, segundo escalón, tercer escalón. El primer escalón sería cuando nosotros tuviéramos una eritrocitosis moderada. Todavía no tenemos una elevación prudente o una elevación grave, pero se considera borderline, que ya vamos para allá. En el escalón número 2 ya tenemos una marcada policitemia con aumento en la masa eritrocitaria. Entonces esto ya es como la fase intermedia donde ya puede haber bastantes síntomas. Y por último la fase 3 es una fase que se conoce como fase gastada o fase post-policitémica, donde ya utilizamos tanto y gastamos tanto para la producción de células rojas que ahora ya todo lo que teníamos elevado va a irse hacia abajo. Vamos a tener hematopoiesis ineficaz, podemos tener algo de fibrosis medular y podemos tener algo de activación del vaso con hiperesplenismo. Les puse un cuarto escalón y se los puse así como en rayitas, porque pudiera ser que esta policitemia vera evolucione a algún tipo de leucemia, que generalmente va a ser leucemia mieloide aguda, pero no es la regla que sí evolucione a leucemia. Esta enfermedad generalmente va a ser de varones de la edad media y de causa idiopática. Es una enfermedad rara y antes de que pasemos a las demás enfermedades, la mayoría de los síndromes mieloproliferativos crónicos se caracterizan por tener infiltración hepatoesplénica, es decir, el paciente va a cursar con una hepatoesplenomegalia. Entonces vamos a tener que podemos tener en la fase prepolicitémica que los pacientes estén de cierta forma asintomáticos, hablando un poco de la clínica, o con un cuadro de policitemia con niveles de hemoglobina y de hematocrito limítrofes, ¿no? El detalle ya es aquí en la fase policitémica donde vamos a tener muchos signos y síntomas. Dentro de los característicos, ustedes hay que imaginar pues que los vasos sanguíneos tienen una cierta capacidad para mover la masa eritrocitaria, pero si nosotros aumentamos esta masa podemos tener una rubicundez en la cara o en las mucosas, podemos tener dolores de cabeza, mareos, parestesias, síntomas neurológicos, porque al tener una sangre muy viscosa pues obviamente va a interferir en la oxigenación del cerebro. Esta viscosidad, que es importante por el aumento de la masa eritrocitaria en la fase policitémica o la fase marcada, nos puede llevar también a trombosis, a hemorragias y a un aumento en el metabolismo. Este aumento en el metabolismo nos va a dar pérdida de peso. Además podemos tener aumento de la sensibilidad ósea y prurito. Este dibujo que les puse acá es para comentarles que puede haber una infiltración del hígado y del vaso. Además, por el aumento de la viscosidad, ese corazón va a tener que usar más fuerza para bombear la sangre a todo el cuerpo, una sangre espesa, y entonces vamos a tener hipertensión arterial. Eso es muy importante en cuanto a la clínica, pero lo que tienen que imaginarse es
cómo esa sangre, al ser más espesa, lleva muchos datos de la clínica a todo el cuerpo. Posteriormente, en los laboratorios, nosotros vamos a encontrar que le tenemos que hacer estudios prácticamente de todo. Y lo lógico sería encontrar que el número de los hematíes esté aumentado, y por eso es la viscosidad. Al tener un aumento en la producción de células, no los vamos a producir con el volumen normal, entonces tendremos un volumen corpuscular medio bajo. La mutación JAK2, al ser una panmielopatía, pues nos va a aumentar también los leucocitos, al igual que las plaquetas. Vamos a tener elevación de todos, pero con predominio de la serie roja. Además, vamos a tener una disminución de la eritropoyetina o una eritropoyetina normal, por lo que les había comentado que este aumento de las células rojas no necesita de la eritropoyetina. Y podemos tener un aumento en la vitamina B12 porque al tener un aumento en los neutrófilos hay unas transcobalaminas que vienen de los neutrófilos y eso justifica el aumento de la vitamina B12. Y en la médula ósea tenemos una hiperplasia de las 3 series. Hiperplasia de las 3 series por la mutación JAK2. Entonces eso es importante. Después vamos a tener los criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos tienen que ver con lo que puso la OMS en el 2008. Entonces vamos a tener que necesitamos de criterios mayores y de criterios menores. Dentro de los criterios mayores se utiliza la hemoglobina. Si nosotros tenemos una hemoglobina mayor a 18.5 en hombres o mayor a 16.5 en mujeres, estamos cumpliendo uno de los criterios mayores. Pudiera ser también que tengamos un aumento en la masa eritrocitaria del 25% y eso cumple con otro de los criterios. También podemos tener que tengamos la mutación del gen JAK2. Entonces cualquiera de esos criterios puede justificar. Y necesitamos 2 criterios mayores con uno menor o un mayor, que es el primero, el de la hemoglobina, y juntar 2 menores. Dentro de los criterios menores tenemos un criterio que es de la médula ósea, que tenga muchas células y que tenga panmielosis. Tenemos el criterio de la eritropoyetina, que no esté elevada nada más, y que tengamos un aumento de la serie eritroide. Entonces ahí en las combinaciones que pudiéramos tener, damos con el diagnóstico. Antes de que se me olvidó mencionar un poquito de la clínica de la fase gastada o postpolicitémica, donde ya se agotaron los mecanismos y hay una disminución en la proliferación. Y en este punto ya vamos a tener el hematocrito bajo, vamos a tener anemia y fibrosis medular. Esta fase gastada va a ocurrir de meses a años del diagnóstico de una policitemia vera. Entonces lo lógico no es encontrarla aquí. Nosotros vamos a diagnosticar al paciente en este punto y con la evolución nos vamos a dar cuenta de que ya entró en la fase gastada o postpolicitémica. Por último, nosotros tenemos el pronóstico, aquí abajito. El pronóstico nos dicta que si nosotros o el paciente no acude a revisión y no lo diagnosticamos, estos pacientes viven en promedio 1.5 años sin tratamiento y con tratamiento pudieran alcanzar unos 10 años. Recordando que el diagnóstico en estos pacientes pues ya se da en una etapa adulta. Esta enfermedad es incurable a menos de que haya un trasplante de médula ósea. Y estos pacientes fallecen por eventos de trombosis, por lo que les comentaba de la viscosidad de la sangre. Si nosotros nos vamos al tratamiento, tenemos 2 grupos de tratamiento. Los pacientes que tienen policitemia vera de bajo riesgo y los pacientes que tienen policitemia vera de alto riesgo. Bajo riesgo, alto riesgo. Los de bajo riesgo lo vamos a manejar con sangrías o las llamadas flebotomías, que básicamente es hacer sangrar al paciente o extraerle sangres
para llegar a un hematocrito del 45% ideal en los hombres o de 42% ideal en las mujeres. Si no es posible porque es un paciente de alto riesgo, vamos a agregarle al tratamiento, aparte de las sangrías, vamos a agregarle un mielosupresor que puede ser hidroxiurea. Este mielosupresor lo que haría pues es disminuir la producción de la médula ósea de la serie roja. Aparte se le puede dar otros tratamientos como aspirina por lo de la viscosidad sanguínea, pero básicamente el tratamiento es hacerlo sangrar a través de las flebotomías y darle algún tratamiento inmunosupresor si es un paciente de alto riesgo. Esto es en cuanto a la policitemia vera. Si nosotros nos vamos a las otras enfermedades que tenemos programadas, pues vamos a ver mielofibrosis esencial, mielofibrosis angiogénica y trombocitosis esencial. Entonces, la mielofibrosis primaria con metaplasia mieloide, pues es una enfermedad rara, como aquí lo estamos viendo. Es una enfermedad rara que no se conoce la etiología hasta el momento. Y el esquemita en realidad nos va a ir llevando por la evolución de la enfermedad. Todo comienza con una proliferación adentro de la médula ósea donde hay aumento de los megacariocitos. Es una panmielopatía clonal donde lo que hay es una proliferación de los megacariocitos. Estos megacariocitos no pueden salir de la médula ósea y se mueren ahí. Al morir liberan una serie de estimuladores de fibroblastos que estos nos van a llevar a una fibrosis. Pero la fibrosis, al estar adentro de la médula ósea, pues nos provoca una mielofibrosis. Al tener esta mielofibrosis, queremos decir que ya no, la médula ósea ya no tiene dónde hacer hematopoiesis. Y como el cuerpo es tan sabio, esta hematopoiesis se va a lugares extramedulares como el hígado o como el vaso. Entonces no es raro encontrar aumento del hígado y del vaso o hepatoesplenomegalia. En cuanto al cuadro clínico que tenemos acá, podemos tener cuadros de anemia, pero lo importante van a ser las visceromegalias y que vamos a tener un hipermetabolismo por la hematopoiesis extramedular y todo el proceso inflamatorio que se está dando. Asimismo, vamos a tener un círculo vicioso aquí, porque al nosotros tener un aumento en el hígado y en el vaso, esto va a condicionar una hipertensión portal. Si nosotros le damos carga extra al hígado, aparte de las funciones normales que tiene, el hígado crece, aumenta la resistencia al paso de la sangre y eso da hipertensión portal. Esa hipertensión portal lo que conlleva es que haga crecer al vaso y el vaso cumple su función de hiperesplenismo y eso conlleva a gran parte de la clínica. En cuanto al diagnóstico, nosotros podemos tener dos niveles de diagnóstico. Uno que es en sangre periférica, donde vamos a tener una reacción leucoeritroblástica, que lo que quiere decir es que hay formas jóvenes de todas las series sanguíneas que no deberían de estar la mayoría de las formas jóvenes en sangre periférica. Asimismo vamos a encontrar estas células que son las células llamadas dacriocitos, que son característicos de cuando una enfermedad está infiltrando la médula ósea, es decir, fibrosis de médula ósea. Entonces, si hay un dacriocito en sangre periférica, probablemente hay fibrosis de la médula ósea. Después vamos a tener el diagnóstico en la médula ósea. Si nosotros pedimos un aspirado de médula ósea, por lo mismo de la fibrosis, nos va a dar un aspirado seco. Ese aspirado seco no nos sirve de nada y por eso les estoy poniendo aquí un sol, como si este sol secara la médula ósea y no nos sirve el aspirado. Lo que tenemos que hacer es una biopsia y una biopsia nos va a mostrar la fibrosis, bueno, eso es lo que debería de reportar, y mutaciones cromosómicas de los genes que pueden ser 7, 8, 9, cualquiera de esos. Pero esto no es tan importante. Lo importante es que sepan
que es biopsia y no es aspirado de médula ósea. Una vez que ya lo diagnosticamos, vamos a tratarlo. Y este tratamiento pues se va a dividir si tenemos un paciente anciano, si tenemos un paciente joven y si tenemos una esplenomegalia masiva. Si nosotros tenemos un paciente joven, podemos hacer el trasplante halogénico, es decir, trasplante de médula ósea. Si no tenemos un paciente joven, lo que vamos a hacer, transfusiones sanguíneas, eritropoyetina, folatos y le podemos dar algo de andrógenos. Es decir, tratamiento únicamente paliativo para los síntomas. Y si tenemos una esplenomegalia masiva, lo que vamos a hacer es la cirugía. Que eso ya se encarga de hacerlo el cirujano, ¿no? Entonces, básicamente esto es en relación a la metaplasia, mielofibrosis primaria, perdón. Posteriormente vamos a pasar a otro tema que es la trombocitosis esencial. Esta trombocitosis esencial es parte de los síndromes mieloproliferativos crónicos y la línea que está afectada es la serie de megacariocitos y las plaquetas. Entonces, esta enfermedad tiene la característica de que clínicamente puede simular una policitemia vera, pero para eso hacemos el protocolo de estudio para diferenciarlos. En cuanto a la clínica, nosotros vamos a tener que la mitad de los pacientes van a estar asintomáticos y el diagnóstico se hace de forma casual, en una valoración de rutina. El resto, el otro 50%, van a tener hemorragias o trombosis, que son los dos espectros que pueden cubrir lo de las plaquetas. Tenemos un concepto aquí que es eritromelalgia, que hace referencia a cuando los pacientes tienen trombosis en los dedos de las manos, que se va a caracterizar por un dolor tipo quemante, tipo urente, y esto es lo que hace referencia a la eritromelalgia. También pudiera haber alguna esplenomegalia, aquí les estoy poniendo un vaso, bueno, simula ser un vaso, pero pudiera ser que no también, porque los eventos de trombosis me pueden causar microinfartos renales, como ya habíamos visto, y esta esplenomegalia no sucede. Es raro que estas dos enfermedades evolucionen a leucemia, pero sí se ha visto en algunos espectros. Entonces tenemos también que la policitemia vera comparte varias características de la clínica, pero hay que hacer el protocolo de estudio para diagnosticarlo. El diagnóstico nos exige que se cumplan los 4 criterios de la OMS que mandaron en el 2008. Prácticamente tienen que estar todos. Uno de los criterios se cumple con la BH y es que nosotros tengamos más de 450,000 plaquetas en la biometría hemática. En la médula ósea vamos a tener una proliferación de los megacariocitos, otro de los criterios obligados. El tercero es que excluyamos a través de las valoraciones que el paciente tenga policitemia vera, que tenga mielofibrosis primaria, que tenga algún síndrome mielodisplásico o que tenga leucemia mieloide crónica. Excluir estos padecimientos para ver que de verdad sea una trombocitosis esencial. Y por último, tiene que estar presente la mutación JAK2. Si no está esta mutación, no cumplimos los 4 criterios y no se puede hacer el diagnóstico. Como se darán cuenta, es una enfermedad que requiere mucho para el diagnóstico, pero es necesario. En cuanto al tratamiento, nosotros vamos a manejar a los pacientes en bajo riesgo o alto riesgo. Bajo riesgo quiere decir que el paciente no tiene factores de riesgo asociados del tipo vascular y que es un paciente joven, es decir, menor de 60 años. Que es difícil en nuestro medio por el retraso en el diagnóstico y los grados de obesidad y de enfermedades crónicas no degenerativas en México. Entonces, si estos pacientes de bajo riesgo los llegamos a encontrar, no necesitan tratamiento, pero se puede usar ácido acetil salicílico a dosis bajas. Por el contrario, pacientes de alto riesgo, que va a ser lo común encontrar en nuestro medio, vamos a usar un tratamiento que sea mielosupresor, que puede ser la famosa
hidroxiurea, que ya habíamos mencionado en policitemia vera, y le podemos dar también ácido acetil salicílico a dosis altas o a dosis bajas. Podemos usar otros tratamientos como los interferones, que también se usan en policitemia vera, pero son como tratamiento de segunda línea. Por el momento lo vamos a dejar aquí para hacer un video aparte para leucemias mieloide crónicas, pero que sepan que mieloide crónica entra en este espectro de enfermedades. Nos vemos en un ratito, chicos.